Hola, muy buenas a todos. El mes pasado estuve en Filipinas grabando un reportaje sobre el tifón Haiyan y como a mí no me gusta ir a grandes resorts, a grandes hoteles, yo prefiero ir de viaje, conviviendo con la gente, conociendo su cultura, conociendo sus tradiciones. Os voy a enseñar un poco toda esa parte de Filipinas que es realmente increíble y es lo que no se ve ni os van a enseñar en las agencias de viajes. Acompañadme. Y después de unas 20 horas de vuelo llegarás a Manila, la capital de Filipinas. Filipinas es un país formado por 7.000 islas en el sudeste asiático y tendrás que soportar 32 grados de temperatura y un 80% de humedad todo el año. Y lo primero que te vas a tener que enfrentar es al tráfico de Manila, a la contaminación y a los taxistas, que te van a intentar engañar todo el tiempo. Y si buscas un sitio donde alojarte, yo empezaría por Pasay City, que está muy cerca del aeropuerto y tienes al lado el centro comercial Mall of Asia, el tercero más grande del mundo. También está muy bien Taguig City, que tienes los centros comerciales del canal, o bien Makati, que es la ciudad empresarial por excelencia, donde están todas las multinacionales. Un apunte antes de que salgas a la calle. El sol sale muy temprano, a las 6 menos cuarto de la mañana, y se pone a las 6 de la tarde. En Filipinas se empieza a trabajar muy temprano. Y como verás, el índice ultravioleta es extremo. Así que no te extrañe ver a gente con paraguas o con manga larga, incluso a 32 grados. Y vamos a empezar el tour en Mall of Asia, el tercer centro comercial más grande del mundo, en el que vas a encontrar tiendas, todas las tiendas de lujo evidentemente, y zona de entretenimiento con cines y teatros. Además seguramente te encontrarás los fines de semana lleno de ciudadanos chinos que vienen aquí simplemente para hacer compras en estas tiendas de lujo. Y el siguiente sitio que no te puedes perder es el Parque Rizal, y no te olvides visitar el Jardín Chino y el Jardín Japonés, son increíbles. Y nos adentramos en la Manila histórica, visitando Intramuros, la ciudad amurallada que alberga la Catedral de Manila y Fort Santiago, construido por el español Miguel López de Legazpi y donde estuvo encerrado el héroe filipino José Rizal antes de ser fusilado en 1896. Es importante que sepas que en 1521 el explorador portugués Fernando de Magallanes llegó a Filipinas y tomó posesión de las islas como colonia de España hasta 1898, año en que pasó a manos de Estados Unidos. Y nos adentramos en el barrio chino más antiguo del mundo, una de las zonas comerciales más importantes de Manila, y donde se mezclan la cultura filipina y china. Y como con tantas compras nos ha entrado hambre, vamos a probar el famoso pollo inasal. Y sí, aquí no te ponen cuchillos, se come con tenedor y cuchara. Y como buen filipino, después de comer podemos irnos a la bahía de Manila. Está justo al lado del Mall of Asia y es un paseo marítimo de varios kilómetros de extensión, donde toda la gente va a pasear, tomar café de día y de noche. Además, aquí es famosa la street food. Se cocina mucho en la calle y es uno de los medios de subsistir de muchas familias. Así que para merendar, hoy tenemos fishball, skidballs, isak y kikiam, que básicamente son bolas de pescado, bolas de calamar, intestino de pollo, cerdo o gambas, con un rebozado y muy frito para conseguir el crujiente que aquí llaman crispy. También es muy común el balot, un huevo de pato hervido, pero ya fertilizado y con su embrión dentro. Y seguimos con los mercados. Vamos a visitar Baclaran Market. Este mercado está abierto de día y de noche, aunque bueno, como sabrás en Filipinas es de noche a partir de las 6:30 de la tarde, tanto en invierno como en verano. Aquí vas a poder encontrar réplicas de cualquier marca de lujo que te puedas imaginar. Y para ir de vuelta al hotel y sortear el tráfico de Manila, lo mejor que puedes utilizar es el tuk-tuk. Es súper divertido, aunque bueno, los conductores no siempre respetan las normas de tráfico. Otro sitio que puedes visitar en Manila es el Oceanográfico o el parque de atracciones Star City. Como verás, Manila está lleno de parques de atracciones, historia, cultura y sitios que visitar. Pero vamos a adentrarnos un poco más en la cultura del pueblo filipino. Y a escasos metros de los grandes edificios de oficinas, vemos la realidad de Filipinas. Un país que tiene un salario mínimo interprofesional de 140 euros, una esperanza de vida de 69 años y donde tanto la sanidad como la educación son privadas.
Y ya desde primera hora de la mañana podemos ver gente en la calle trabajando o buscando un medio de subsistir, porque muchas de estas personas solo comen si consiguen el dinero para comprar comida. Esto, unido a que todos los colegios son privados, hace que muchos niños se vean obligados a trabajar para ayudar en la economía familiar. Así que la jornada laboral empieza al salir el sol y termina por la noche. Esto hace que sea fácil que te encuentres a la gente comiendo, descansando o durmiendo en la calle. De todas formas, aunque veas esto y no estés acostumbrado, Filipinas es un país seguro, especialmente desde hace 8 años. Recuerda que es gente pobre, pero eso no significa delincuentes, así que puedes moverte libremente y sin miedo por cualquier sitio, especialmente fuera de la capital, como en cualquier ciudad europea. Y te das cuenta del escaso poder adquisitivo cuando visitas un Sari Sari Store. Estos son pequeñas tiendas que encontrarás en cualquier esquina que venden productos de uso diario. Aquí verás cosas que, como el detergente, la pasta dentífrica o el champú, se venden en envases de un solo uso. Y este es otro de los medios de sobrevivir que tienen en Filipinas. Estas tiendas se montan en casa, abriendo una ventana a la calle, y están abiertas prácticamente 24 horas. Y bueno, nos alejamos de las ciudades y comprobamos que el tuk-tuk, ya sea con moto o con bicicleta, es el medio de transporte por excelencia porque prácticamente nadie tiene coche y porque es una forma sencilla de tener un trabajo. De hecho, ves gente subir para recorrer apenas 100 metros y así dejarle unas monedas al conductor que de otra forma no podría ganarse la vida. También te das cuenta enseguida que siempre tiene preferencia el vehículo más grande. En un país con 7.000 islas, las embarcaciones son muy abundantes y se utilizan para transportar personas, para hacer llegar víveres y agua a zonas remotas, como en el caso de esta embarcación, pero también para la pesca, otro medio de subsistencia para una gran parte de la población. Aquí se vive una vida sencilla, sin lujos, pero muy en familia y habitualmente con muchos hijos, entre 6 y 8. Todos colaboran con la economía familiar y se hacen unos esfuerzos enormes para que los niños estudien. De hecho, es bastante habitual ver a adolescentes en secundaria porque no todos los años hay dinero para pagar la escuela. En los pequeños pueblos o barangays, como les llaman aquí, el que puede tener animales ya tiene garantizada la comida, como esta pierna de búfalo para hacer sopa, porque aquí todo se aprovecha. Nos podrían enseñar mucho sobre economía circular y reciclaje. Aquí se vive en la realidad, sin grandes aspiraciones, se reducen los gastos al mínimo imprescindible, el dinero se dedica a la alimentación y lo que sobra para educación de los hijos. Y a pesar de todas las dificultades a las que se enfrentan en su día a día, son un pueblo muy religioso, mayoritariamente católico, y lo vas a notar por la cantidad de iglesias, catedrales y monumentos religiosos que verás en cualquier sitio, como esta Virgen de la Misericordia en Calviga o la Catedral de Paló, visitada por el Papa Francisco en 2015, 2 años después del tifón Haiyan y del que os hablo en otro vídeo. Y después de misa también hay tiempo para el ocio. Y si hablamos de entretenimiento, el karaoke gana con mucha diferencia. Rara es la casa que no tiene un karaoke y aglutina amigos y vecinos frente al micrófono. Pero también deportes como el voleibol o el baloncesto son famosos entre los más jóvenes. Y por lo visto hay algunos juegos infantiles que son universales. Aunque este año está de moda el Lato Lato, un juego que acabará con tus nervios. Y evidentemente, ir a pasar el día a la playa con kilos de comida y bebida es otro de los entretenimientos en un país que tiene 36.000 kilómetros de costa. Habitualmente se paga una cantidad simbólica para acceder a las playas que tienen servicios como mesas, aseos, agua dulce y recogida de basuras. Pero si las playas son increíbles, la naturaleza es otro nivel. El clima tropical hace que cocos, mangos, piñas o aguacates abunden y se puedan saborear recién cogidos del árbol. Algo que solo probarás cuando vayas. Y otro entretenimiento, aunque menos ortodoxo desde el punto de vista occidental, son las peleas de gallos. Es una tradición con 6.000 años de historia y se practica tanto de forma aficionada como profesional en grandes estadios y apuestas millonarias. Bueno, ahora ya sabes más sobre la cultura, las tradiciones y la forma de vida de Filipinas. Un país maravilloso y que te recibirá con una sonrisa. Bye bye. Bye bye. Enjoy. Bye bye. Have a nice day. Have a nice day.